Todos conocen a Kevin De Bruyne por esos pases imposibles que parecen desafiar la lógica, por su capacidad para cambiar un partido con un solo toque y por haber sido el cerebro de uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol. Pero muy pocos saben cómo es realmente la vida del hombre que estuvo durante una década en la cima del Manchester City y que, cuando todos esperaban un retiro millonario lejos de Europa, tomó una decisión que sorprendió al mundo entero. Detrás del futbolista existe una fortuna construida durante años, contratos multimillonarios, inversiones inteligentes, una familia que ha sido fundamental en su carrera y una personalidad completamente distinta a la de la mayoría de las estrellas del fútbol. Lo más curioso es que Kevin De Bruyne nunca soñó con convertirse en un símbolo de lujo. Su historia comenzó de una forma mucho más humilde de lo que muchos imaginan. Y fueron precisamente esos primeros años los que moldearon al jugador que hoy millones consideran uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Hablar de Kevin De Bruyne es hablar de excelencia. Durante más de una década fue el motor creativo del Manchester City, ganó prácticamente todos los títulos posibles y dejó una huella imborrable en la Premier League. Su precisión, su visión de juego y su inteligencia lo convirtieron en una referencia para toda una generación de futbolistas. Sin embargo, su historia va mucho más allá de los estadios. En este documental descubrirás cómo construyó una fortuna de varios millones, cuál es su verdadero estilo de vida, cómo administra su dinero, quienes forman parte de su círculo más cercano, qué lujos disfruta realmente y por qué, incluso después de alcanzar la cima, decidió comenzar un nuevo capítulo en Italia con el Napoli. Una decisión que muy pocos esperaban y que volvió a demostrar que Kevin De Bruyne siempre ha preferido escribir su propia historia. Y antes de continuar, si te apasiona descubrir cómo viven realmente las grandes estrellas del fútbol, sus fortunas, sus negocios y las historias que casi nadie conoce, suscríbete a Vida Millonaria. Porque aquí encontrarás documentales que van mucho más allá de lo que sucede dentro de una cancha. Que la historia de Kevin comienza el 28 de junio de 1991 en Drongen, una pequeña localidad de Bélgica. Muy lejos del brillo de las grandes ciudades europeas, creció en una familia trabajadora que siempre priorizó el esfuerzo y la disciplina. Desde muy pequeño mostró una personalidad reservada. No era el niño que buscaba llamar la atención. Prefería que el balón hablara por él. Su padre participaba en negocios relacionados con el petróleo y las inversiones, mientras que su madre tenía vínculos familiares con África Oriental debido a la actividad empresarial de sus abuelos. Ese ambiente hizo que Kevin creciera entendiendo que el mundo era mucho más grande que el pequeño pueblo donde había nacido. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Cuando todavía era adolescente, dejó la comodidad de su hogar para continuar su formación futbolística. Vivió con familias de acogida mientras perseguía el sueño de convertirse en profesional. Aquella experiencia no siempre fue sencilla. En varias entrevistas ha reconocido que hubo momentos en los que no se sintió realmente integrado y que esa etapa fortaleció su carácter. En lugar de rendirse, decidió concentrar toda su energía en mejorar como futbolista. Su talento pronto llamó la atención del Genk, uno de los clubes con mejor cantera de Bélgica. Allí comenzó a desarrollar las cualidades que años después lo convertirían en un jugador único. No era el más rápido ni el más fuerte físicamente, pero veía el fútbol unos segundos antes que el resto. Esa capacidad para anticipar cada jugada terminó siendo su mayor ventaja. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió después. Mientras muchos jóvenes necesitaban años para adaptarse al fútbol profesional, Kevin comenzó a demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel. Con el Genk conquistó la liga belga y rápidamente aparecieron los grandes clubes europeos dispuestos a apostar por él. Fue entonces cuando llegó una oportunidad que parecía imposible de rechazar. El Chelsea decidió ficharlo siendo apenas un joven talento con un futuro enorme por delante. Para cualquier futbolista, vestir la camiseta de un gigante de la Premier League representa un sueño.
Pero en el caso de De Bruyne, aquel sueño estuvo muy cerca de convertirse en una pesadilla. La competencia era feroz. Encontrar minutos resultaba casi imposible y las oportunidades llegaban con cuentagotas. En un equipo lleno de figuras consolidadas, demostrar el verdadero potencial de un futbolista joven no era tarea fácil. Muchos pensaron que había sido un error abandonar Bélgica tan pronto. Y aquí es donde la historia cambia por completo. En lugar de conformarse con permanecer en el banquillo, aceptó salir cedido al Werder Bremen. Aquella decisión transformó completamente su carrera. En Alemania recuperó la confianza, volvió a disfrutar del fútbol y comenzó a mostrar el nivel que el Chelsea nunca llegó a descubrir. Cada asistencia y cada gol aumentaban el interés de otros clubes europeos. Sin embargo, cuando regresó a Inglaterra, la situación apenas había cambiado. Lo que nadie esperaba era que uno de los mayores errores deportivos del Chelsea terminaría convirtiéndose en una de las mejores noticias para Kevin De Bruyne. El club decidió venderlo al Wolfsburgo. A simple vista parecía un paso atrás. En realidad, fue el movimiento que cambió su vida para siempre. En Alemania explotó definitivamente. Se convirtió en el mejor jugador de la Bundesliga, lideró al Wolfsburgo hacia una temporada histórica y fue elegido como uno de los futbolistas más determinantes de Europa. Ya no era una promesa. Era una auténtica estrella. Pero aquello solo era el comienzo. Su extraordinario rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos. Todos querían quedarse con ese mediocampista capaz de asistir, marcar goles y controlar el ritmo de cualquier partido. Entonces apareció el Manchester City dispuesto a realizar una inversión multimillonaria que cambiaría para siempre la historia del club, y también la de Kevin De Bruyne. Cuando Kevin De Bruyne llegó al Manchester City en 2015, muchos consideraron que el club estaba pagando una cifra demasiado elevada por un jugador que había fracasado en el Chelsea apenas unos años antes. La presión era enorme. Cada pase, cada partido y cada error serían analizados con lupa. Pero el belga tenía algo que muy pocos futbolistas poseen, una confianza inquebrantable en sus propias capacidades. Los primeros meses sirvieron para demostrar que el City no había comprado únicamente a un gran centrocampista. Había incorporado a un futbolista capaz de transformar por completo la manera de atacar de un equipo. Su visión de juego, la precisión de sus centros y la facilidad para encontrar espacios donde nadie más los veía empezaron a convertirlo en una pieza indispensable. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió con la llegada de Pep Guardiola. Muchos jugadores necesitan tiempo para adaptarse a las exigencias del técnico español. En cambio, De Bruyne encontró en Guardiola el entrenador perfecto para potenciar todas sus virtudes. El resultado fue una sociedad que marcaría una época en el fútbol inglés. Temporada tras temporada, el Manchester City acumuló títulos mientras Kevin se consolidaba como el cerebro del equipo. Premier League, FA Cup, Copas de la Liga, Community Shield y, finalmente, la tan ansiada UEFA Champions League. Aquella conquista europea terminó por confirmar que el proyecto del City había alcanzado la cima y que De Bruyne era uno de sus principales arquitectos. Pero detrás de todos esos éxitos había un sacrificio constante. Las lesiones aparecieron en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Más de una vez tuvo que observar partidos decisivos desde la grada o luchar durante meses para recuperar su mejor nivel. Cualquier otro jugador podría haber visto afectado su rendimiento. Él siempre regresó con la misma calidad que lo había convertido en uno de los mejores del mundo. Y aquí aparece otro aspecto que explica gran parte de su éxito. Mientras muchos futbolistas construyen una imagen basada en la extravagancia, Kevin De Bruyne siempre proyectó exactamente lo contrario. Su prioridad nunca fue convertirse en una celebridad. Prefería que la atención se centrara en lo que hacía dentro del terreno de juego. Esa filosofía también se refleja en su vida familiar.
En 2017 contrajo matrimonio con Michelle Lacroix, una de las personas más importantes de su vida. Su relación ha permanecido alejada de los escándalos mediáticos y juntos han formado una familia con sus hijos, convirtiéndose en uno de los matrimonios más estables y discretos del fútbol europeo. Quienes siguen su carrera desde hace años saben que, siempre que su calendario se lo permite, Kevin dedica gran parte de su tiempo libre a su familia. En redes sociales comparte ocasionalmente algunos momentos personales, pero siempre manteniendo un equilibrio entre su vida pública y su privacidad. Pero eso no es todo. Mientras su prestigio deportivo crecía, también lo hacían sus ingresos. Durante sus últimos años en el Manchester City, De Bruyne estuvo entre los jugadores mejor remunerados de la Premier League. Su salario anual, sumando sueldo fijo y bonificaciones, alcanzó cifras que diferentes medios especializados sitúan en varias decenas de millones de libras por temporada. Las estimaciones varían porque algunos cálculos incluyen primas por rendimiento, derechos de imagen y bonos por objetivos, mientras que otros únicamente consideran el salario base. A esos ingresos se añadieron contratos publicitarios con marcas internacionales, especialmente relacionadas con el deporte, el equipamiento deportivo y campañas comerciales de alcance mundial. Su perfil profesional, alejado de las polémicas, lo convirtió en un embajador especialmente atractivo para empresas que buscan una imagen de confianza y excelencia. Con el paso de los años, esas fuentes de ingresos hicieron crecer de manera considerable su patrimonio. Aunque no existe una cifra oficial, distintas estimaciones sitúan su fortuna en un rango aproximado de entre 80 y más de 100 millones de dólares. La diferencia entre unas publicaciones y otras se debe a que resulta imposible conocer con precisión el valor de sus inversiones privadas, propiedades, sociedades y contratos confidenciales. Y aquí es donde la historia vuelve a sorprender. A diferencia de muchos deportistas que delegan completamente sus finanzas, Kevin ha demostrado un gran interés por comprender cómo funciona el mundo de los negocios. En varias ocasiones se ha conocido que participa activamente en las decisiones relacionadas con la gestión de su patrimonio y que cuenta con un equipo especializado para planificar su futuro financiero más allá del fútbol. Su objetivo siempre ha sido claro: construir una estabilidad económica que perdure mucho después de colgar las botas. Esa mentalidad también explica por qué rara vez aparece vinculado a compras impulsivas o gastos desproporcionados. Aunque disfruta de una vida llena de comodidades, quienes lo conocen coinciden en que mantiene un estilo bastante más reservado que el de muchas otras superestrellas del deporte. Pero existe un detalle que muy pocos aficionados conocen. En una negociación para renovar su contrato con el Manchester City, De Bruyne utilizó un enfoque poco habitual en el fútbol. Su equipo recurrió al análisis de datos para demostrar, con estadísticas avanzadas, el enorme impacto que tenía sobre el rendimiento del club. No se trató únicamente de goles o asistencias. Se analizaron cientos de acciones que reflejaban su influencia en cada partido. Aquella estrategia terminó reforzando su posición durante las negociaciones y fue vista como un ejemplo de cómo el fútbol moderno también se gana fuera del campo. Mientras tanto, su reputación seguía creciendo a nivel internacional. Año tras año aparecía entre los candidatos a los principales premios individuales. Era considerado uno de los mejores mediocampistas del planeta y acumulaba récords de asistencias que lo colocaban junto a algunas de las mayores leyendas de la Premier League. Sin embargo, cuando parecía que toda su carrera terminaría en Manchester, volvió a sorprender al mundo. Después de una etapa inolvidable en Inglaterra, decidió aceptar un nuevo desafío y comenzar una aventura con el Napoli. Para muchos aficionados fue una despedida emotiva. Dejaba atrás una década repleta de títulos para iniciar un nuevo capítulo en una liga completamente distinta, demostrando una vez más que nunca ha tenido miedo de salir de su zona de confort. Ahora queremos conocer tu opinión.
¿Crees que Kevin De Bruyne tomó la decisión correcta al dejar el Manchester City para comenzar una nueva etapa con el Napoli, o piensas que debía terminar su carrera en el club inglés? Déjalo en los comentarios porque será muy interesante conocer diferentes puntos de vista. Pero aún queda la parte más exclusiva de esta historia. Porque fuera del fútbol existe otro Kevin De Bruyne. El hombre que disfruta de una impresionante colección de propiedades, automóviles, viajes, inversiones y un estilo de vida que refleja perfectamente cómo administra la fortuna que ha construido durante tantos años en la élite. Y algunas de esas curiosidades seguramente te sorprenderán.